¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, por supuesto jueves, día de Marcha de las Madres. La escuchamos a Carmen Arias volviendo a la marcha después de su militancia en España, todo lo que contaba junto con Demetrio Iramaín. Y aquí estamos para compartir desde este rato y hasta las 6 de la tarde que vuelvan las ideas en esta jornada de jueves. Vamos a meterle pata porque hay mucho para compartir, hay mucho para contar. No sin antes decirle que todavía encapotado el cielo, que algunas tormentas se esperan, 25 y pico, ¿no? 26 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores, y así seguirá el resto de la jornada. Salud la barra, querida. Hola Luis Pablo, ¿cómo estamos? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, acá andamos. Bueno, muy bien. Buena jornada para Néstor Restivo también. ¿Qué haces, Néstor? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Bueno, temas hay un montón. Hay mucho tema para compartir de esos que el gobierno tira a rodar y que en algún momento, creo que lo hablamos el primer programa de este 2026 en Que Vuelvan, que el gobierno va conformando una conversación pública que le es muy útil, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, que es una conversación tóxica en el punto en que mantiene muy viva la polarización, pero en definitiva no da la sensación que se estén discutiendo temas realmente muy profundos y en todo caso con la complejidad que amerita. Así que nos vamos a meter en dos o tres temas de esas características, pero insisto, perdón si vamos muy al hueso en la jornada de hoy, porque tenemos además una nota que estamos esperando mucho a la provincia de Chubut por el tema de los incendios, enseguida nada más. Enseguida Fabián Waldman nos trae información de Casa Rosada, importante pensando en la reforma laboral, pero coincidimos con Néstor y con Luispa que el tema de las últimas horas, lo más importante que ha acontecido, por estructural, porque define de alguna manera algunas bases para el proyecto de país, para el proyecto de desarrollo, tiene que ver con lo que la Argentina firmó a través de su canciller con los Estados Unidos, y son dos acuerdos bien distintos, uno de los cuales se ratificó hace un rato nada más. ¿Cuáles son, Néstor? Bueno, bien, como decís, Pablo, son muy importantes. Uno es la ratificación por parte del gobierno de Argentina de aquel acuerdo que se anunció en noviembre del año pasado, sí. El framework, el marco en el cual se daría un convenio comercial entre Argentina y Estados Unidos. Y ayer, hace pocas horas, el canciller Kirchner tuiteó que fue firmado finalmente ese acuerdo con Estados Unidos. Abarca muchas cosas, los detalles no se conocen. Tienen que ver, por un lado, con la cuestión arancelaria, es decir, bajarle aranceles a la Argentina por ser un socio confiable para Estados Unidos. Pero recuerdo que cuando se anunció en noviembre del año pasado, recordarán que era un comunicado de la Casa Blanca en inglés, o sea, ni siquiera estaba la versión en español del anuncio, ya no del acuerdo, que no se conocen los detalles, insisto. Y tiene que ver con muchas industrias, farmacológica, minerales críticos y minería en general. Un acuerdo de supuesta complementariedad donde todo está a favor de Estados Unidos. Eso es lo que fue a firmar Kirchner y el equipo negociador de la Argentina con Estados Unidos, y se anunció hoy. Recordemos también temas de propiedad intelectual. Por eso dije, la industria farmacológica tiene que ver con patentes de medicamentos y demás, ¿no? Solo se supone que habría un supuesto beneficio para la Argentina de un arancel bajo, digamos, del 10%, salvo algunos productos como aluminio, acero, que son importantes para la Argentina, pero que también son importantes para proteger por parte de Estados Unidos, que tiene una política proteccionista, todo lo contrario de lo que tiene Milei. Esos están con un 50% de arancel. Pero más allá de lo técnico abarca mucho más, porque Argentina se entrega prácticamente su modelo económico al ritmo que sigue Estados Unidos y a las demandas de Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Pero ayer Kirchner estuvo en Washington con Marco Rubio, que es su equivalente en el gobierno de Trump, es decir, el secretario de Estado, y firmó junto a otros países. En realidad lo único que firmó fue Argentina, creo que Ecuador también, 50 países que fueron convocados por Marco Rubio, a decir, vengan y armemos un acuerdo de minerales críticos. Después vamos a explicar un poco qué son los minerales críticos, las tierras raras, esto que se usa para tecnología, para armas, para telecomunicaciones, y Argentina enseguida lo firmó. Y esto encadena de alguna manera a la Argentina a darle prioridad total a Estados Unidos en que el suministro de esos minerales que tiene Argentina en mucha cantidad, pero que hay que explotarlos, procesarlos, etcétera,
prioritariamente van a ser en el marco de las necesidades de Estados Unidos. Me refiero al litio, al cobre y a otros más, ¿no? Así que son dos acuerdos distintos, pero convergentes en cuanto al alineamiento absoluto que tiene Milei con el gobierno de Washington. ¿Por qué decimos que de las cosas que han ocurrido son de las más importantes? Históricamente nos cuesta mucho vincular lo local con lo global, o eventualmente vincular lo local o las dinámicas políticas de la Argentina con las disputas geopolíticas. En este momento, como lo viene contando Néstor, en estos años en que vuelvan, parece ser un momento bisagra de reorganización de las hegemonías mundiales, muy vinculado a las nuevas tecnologías, muy vinculado a la carrera respecto de las nuevas tecnologías, que es una pelea o que promete productividad, mejor renta, etcétera, etcétera, y donde aparecen insumos para esa carrera tecnológica que son novedosos, que hasta hace un tiempo ni se los mencionaba, y donde efectivamente China parece tener, corregime Néstor, pero parece tener algunos cuerpos de ventaja en ese sentido. Bueno, respecto China a Estados Unidos. Es líder absoluta en la producción y en la tenencia de estas tierras raras y de los minerales críticos. Y en esta reunión que convocó Rubio, claramente el mensaje de Estados Unidos es: blindemos la región latinoamericana o americana, que es nuestra, no lo dice así, pero a veces lo dicen así, es nuestra, y negocian con nosotros esas cadenas de valor, esos insumos, y saquemos a China de este juego. Claro. Porque China tiene activos, inversiones, de hecho tiene inversiones en litio en la Argentina y en otros países, pero sí, China es por lejos un gran tenedor de estos activos. Después, fíjate que el segundo gran poseedor de estos bienes minerales es Brasil, y el tercero es la India. Hablamos de 3 países de los BRICS. De Estados Unidos está desesperado porque ve que los BRICS, que se constituyen en una opción al modelo mundial, va por un lado, y Estados Unidos se quiere asegurar que con los países aliados o sometidos le aseguren que el suministro va a estar garantizado para sus necesidades bélicas, de telecomunicaciones, de tecnología, aeroespacial, etcétera. Nuestro esfuerzo es tratar de entender la complejidad de estas cosas, la importancia de estas cosas, y aún así, una vez comprendido, los espacios de debate público que esto tiene, que son nulos, que son muy pocos. Son muy pocos. Quizás algunas columnas especializadas, eventualmente como la de Néstor, algún programa especializado en términos de medios, pero en general se le da bastante poco porque no es parte del infotainment o del entretenimiento informativo al que estamos acostumbrados. Y porque después parece ser que un gobierno con solo asumir el poder político o el poder ejecutivo está habilitado a tomar decisiones que, para romper todo lo que se venía construyendo, se hace en muy poco tiempo. Ahora, después retomar el sendero de un desarrollo soberano, de una apuesta sectorial determinada, con todo lo que eso conlleva, no se discute, no es discutido por toda la fuerza, no hay un consenso generalizado, porque Milei no ganó por el 95% de los votos, digamos. No, claro, reconstruir nos llevará décadas. Y en el medio del mundo se va desarrollando y se van haciendo alianzas que después te tenés que subir y tratar de Ahora, entrar. Es cierto lo que vos decís, no se discuten estos temas sin duda de la manera en que nosotros proponemos discutirlos, o lo que acaba de plantear Néstor y otros colegas que también lo hacen sin duda. No se discute de esa manera, pero el tema se presenta. El tema se presenta y se celebra. ¿Qué es lo que están diciendo hoy buena parte de los portales? Gran noticia. Se acaba de confirmar un nuevo acuerdo, o los detalles del acuerdo, con los Estados Unidos, que es como decir, o así está presentado, Argentina llegó. Claro. Y todo gracias a Milei. Y quiero recordar, cuando, lo charlábamos ayer con Hugo Yasky, cuando días antes de las elecciones parecía imposible que ganara Milei, y aparece un Donald Trump diciendo, bueno, si nosotros no aportamos, Argentina se va al tacho. Explota todo, y la gente lo recibió muy bien. Digo, para ver cómo se recibe este tipo de noticias. La noticia va a ser presentada, la noticia va a ser tratada. Lo que pasa es que no va a ser profundizada, no va a ser explicada, no se va a hablar de las implicancias. Es muy interesante que esto llegue a horas, a días nomás, del famoso gag entre Adorni y Majul. Sí. ¿No? En todo el tema de los textiles. Bueno, esto es... De la apertura exportadora y el tema de la industria textil. Esto es eso mismo, pero llevado a la enésima potencia. Bueno, no es solo para la industria textil el tema, es para toda la industria, para todo el desarrollo argentino. Esto afecta a la industria automotriz, afecta no solo la producción agrícola y minera, pero afecta a la industria automotriz, metalúrgica,
La soberanía sanitaria en términos de lo que implica de acceso a medicamentos, las patentes, etcétera. Por supuesto, ¿no? Pero nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos. Está claro que tenemos una mirada sobre el tema, no es una sorpresa, probablemente buena parte de la audiencia la comparta, pero un paso antes, o si vos querés, para garantizar eventualmente esas posiciones, no hay discusión profunda sobre el tema, no hay una discusión sobre estos temas. De hace mucho tiempo que esto ocurre, ¿no? Que da la sensación que lo que pasa en el mundo, Argentina no tiene que ser parte de la lectura de lo que pasa en la Argentina. Se da acompañando además la llegada de los veedores del Fondo Monetario Internacional, sí, señor, para firmar la revisión, probablemente para darle un perdón a la Argentina porque no cumple la meta de reservas, todo concatenado con eso que le prestó Estados Unidos para pagar eventualmente lo que debía al fondo, etcétera, etcétera. Bueno, nos da la sensación que acá está lo importante, ¿no? Se está hablando hace varias horas. En redes sociales la conversación es la oficina de respuesta rápida del gobierno para la fake news, que ahora vamos a hablar. Luispa tiene todos los detalles, que dicho sea paso es una copia de algo que ya había hecho Trump y otros gobiernos. Y esa es la conversación que se da. Y esto, en este momento en los portales, efectivamente está. Pero como dice Luispa, con el sesgo de llegamos, es muy buena la imagen, ¿no? Llegamos, Argentina lo logró. El kirchnerismo nos quería sacar del mundo. Salir del mundo. ¿Qué significa estar en el mundo? Exactamente. Javier Milei nos trajo al mundo de nuevo. Para Milei estar en el mundo es estar en Estados Unidos, y acabo de decir que los principales países que tienen esos minerales están en otro lado, ¿no? Sí. Quiero decir igual que también son muy tituleros. Bueno, pero les sirve, capitalizan. Recordemos lo que pasó hace ¿cuánto? 15 días diciendo, por fin el Mercosur firmó un acuerdo con la Unión Europea, ahora resulta que está trabadísimo en el Parlamento Europeo, porque además esos tratados internacionales tienen que ser ratificados por el Congreso de la Nación. Este mismo de Estados Unidos, más allá que Argentina tiene un gobierno muy parecido al de Estados Unidos en ese sentido, que pasa por encima de la institucionalidad, este acuerdo, cuyos detalles, insisto, no sabemos, debería pasar por el Congreso de la Nación. Sí. Si no pasa, no tiene legalidad. Entonces son anuncios, pero marcan una tendencia claramente de sometimiento y de entrega de la soberanía, y de esto que vos decís, la falta de un debate nacional sobre el proyecto estratégico de desarrollo que debería tener Argentina y cuál es su lugar en el mundo, que no es estar anclado a Estados Unidos, porque eso está en decadencia. Claro, le falta legalidad, decís. Bueno, la legalidad internacional está rota. Claro, exacto. Y la sensación es que quien logra imponerse, aunque sea momentáneamente, puede tomar decisiones que comprometen muchas décadas para adelante. Lo que falta es esa discusión, porque eventualmente el gobierno de Javier Milei genera, con el correr del tiempo, los ajustes, el sufrimiento, cambia el ánimo, digamos, ¿no? Entonces gana un gobierno que plantea exactamente lo opuesto. Entonces el gobierno que llega puede volver a cambiar el rumbo y volver a establecer otro. Se deberían generar consensos alrededor, qué país queremos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus potencias. Lo que tenemos que estar de acuerdo en principio es querer ser un país soberano, tener cierto amor por la patria, ¿no? Y después que todos los que tienen amor por la patria y entienden que la soberanía es un asunto importante, entonces, incluido ¿no? la llamada burguesía nacional, etc., todos deberían ser parte de algún grado de acuerdo. Sí, es medio utópico también, seamos bueno, no justos, sé, me parece que son muchos los países que han logrado eso y han sostenido niveles de desarrollo y crecimiento. Si pensamos, por ejemplo, en Europa lo logra, entre comillas, más allá de que no es lo mismo que gane un gobierno u otro, pero lo logra, entre comillas, gracias a que está muy atada a acuerdos, no sé, corregime Néstor, pero está muy atada a acuerdos internacionales todo el tiempo. Entonces le es difícil desatar. Europa habla en términos de comunidad europea, no en términos de España, Italia, Suecia, Noruega. Me parece que pasa por ahí. Si nosotros lográramos armar, como se intentó hasta hace algunos años, una suerte de confederación, una comunidad económica, UNASUR, sudamericana o americana, bueno, estaríamos en otras condiciones. Pero después es lógico, porque forma parte de la lucha de clases, lo quiero decir directamente. Hay distintos sectores que quieren un país que es diametralmente opuesto al otro. Entonces, bueno, tiene cierta lógica que eso pase, que esa discusión también se exprese en las urnas. Yo no creo mucho en esto de hay que lograr un acuerdo que gane quien gane, se respete. Se suele hablar de Uruguay, ¿no?
en ese... Sí, no sé. Sí, como se lo consensos suele poner como básicos, ejemplo. Chile también. Me debo estar poniendo grande, pero yo no veo posibilidad de resolver, por ejemplo, los problemas de restricción externa de dólares que tiene un país como la Argentina, si no hay acuerdos mínimos entre, no te digo todos, pero sectores, lo que hay que lograr para mí son hegemonías contundentes, y con hegemonías contundentes vos conservás los acuerdos. Para un lado o para el otro, ¿no? Si vos tenés una hegemonía... Un consenso es una hegemonía sobre determinado tema. Hay que construir una hegemonía, ojalá para este lado y no para el otro, y eso es lo que te permite sostener determinadas políticas públicas con el correr de los años. Sin esa hegemonía, sin esa correlación de fuerzas a tu favor, y es muy difícil, me parece a mí, es mi opinión. Bueno, yo digo, la experiencia de la Argentina en los últimos años observa con claridad que si Argentina no logra, con toda su capacidad de recursos naturales, humanos, productivos, etcétera, etcétera, no logra generar los dólares suficientes para un país que crece, que demanda, por supuesto, un montón de insumos en el exterior, que le da posibilidades de mejor calidad de vida material a su gente, que es inclusivo, me parece que si no hay un acuerdo básico sobre eso, es muy difícil. Y las crisis se van sucediendo una tras otra, y lo cierto es que llegas a un momento en que de repente un tipo asume casi la totalidad de la expresión política de un país y te firma acuerdos de estas características que vamos a ver qué tan sostenidos son en el tiempo. Hay que ver qué pasa con el gobierno iba a decir de Bush, de Trump. Por supuesto. ¿No? Hay que ver qué pasa con eso también. Pero bueno, eventualmente, por cómo está la Argentina y la dependencia que acaba de firmar, en el momento que Trump entre en crisis, la Argentina va a entrar en crisis, no solo Milei. La Argentina va a entrar en una crisis muy profunda. Por los aires, sí, sin duda. Bueno, ahí vamos. Recordemos la información. Entonces, son 2 acuerdos que se firmaron en estas horas. Ayer se firmó un acuerdo marco sobre el tema de minerales críticos. Atañe a la minería, al litio, al cobre, etcétera. Tierras raras también. Ese es uno. Y lo otro fue ratificar por parte del gobierno argentino el acuerdo marco de comercio que se había firmado, se había anunciado, mejor dicho, en noviembre del año pasado. De ninguno de los dos se sabe mucho detalle. Insisto, debería pasar por el Parlamento y deberíamos tener derecho los argentinos a saber qué se firmó en ambos casos. 4:43, vamos al galope en el que vuelvan de hoy porque hay mucho para compartir en la tarde. Está nublado, hay tormentas previstas para lo que resta del día, 26, 27 grados la temperatura. Se viene Fabián Waldman. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18, regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Enseguida nos vamos a charlar con un colega fotoperiodista que está en Cholila, en la provincia de Chubut, para que nos cuente un poco en qué momento están los incendios en la Patagonia. Pero nos vamos con Fabián Waldman, y atención con este tema, porque en este rato, y es lógico, se lleva a la marca la relación del gobierno con los gobernadores amistosos o amigables en el marco de la reforma laboral, a ver si están los votos o no para lo que pueda pasar el próximo miércoles 11 de febrero, pero hay un capítulo judicial de la reforma laboral, está mirando hacia adelante, no solamente Fabián Waldman que va a buscar esa información, sino el gobierno también. Hola Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, Pablo, porque el antecedente más claro que tiene el movimiento obrero de haber podido frenar los cambios que planteó el gobierno de Milei allá por diciembre de 2023 es el decreto 7023. En aquel mamotreto, el primero que presentó con el número 70, buscado a propósito, recuerdo que esperó que pasaran unos cuantos decretos para llegar al número 70, con lo que él pretendía que fuese esta ley de leyes. La CGT consiguió paralizar todo el capítulo atribuido a la reforma laboral. Hoy el gobierno sospecha que probablemente, a lo que determinaba aquel decreto, hoy el gobierno sospecha que probablemente la central obrera pueda conseguir una parálisis similar a la planteada en diciembre del 2023 cuando salga aprobada, si es que sale del Parlamento esta nueva embestida contra los derechos de los trabajadores
de parte del gobierno de Milei. Y ya prevén cuáles serían las armas para poder de alguna manera enfrentarlo. Todo esto dicho desde un despacho muy cercano a Santiago Caputo, en una previsión de lo que ellos consideran podría suceder en un momento en el cual también se puede operar algún cambio dentro de la justicia nacional, de la llegada de la mano de Guillermo Montenegro, una persona muy, entre comillas, querida y apreciada por el propio mago del Kremlin, y que tendría, por supuesto, un contacto mucho más fluido con la Corte Suprema, porque pertenece directamente a ese ámbito, aún mucho más que el propio ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Hacían referencia a una película, no sé si vos la tenés en mente, en la cual creo que uno de los actores era Jim Hackman, el otro no recuerdo el nombre, pero en la cual hablaban de los trucos de magia. Era una película relativa justamente a las cuestiones ligadas a si no me equivoco. O los ilusionistas. Los ilusionistas. Exactamente. Esa fue la película la que hizo referencia a esta persona cercana a Santiago Caputo, vaya coincidencia, el autodenominado mago del Kremlin, pero en la cual, bueno, llegaban a un desenlace sin mostrarte efectivamente cuál era el contenido de las artes que aplicaban para poder conseguir la victoria. De alguna manera, esto está en la carpeta del gobierno, que al mismo tiempo vitupera contra la CGT, Pablo. Si quieren algún cambio acordado, van a tener que venir a pedirnos por favor. Fue lo que me dijeron hace un rato. No entendí eso. ¿Quién tiene que pedir por favor? La CGT. ¿Pedir por favor qué? Perdón. Si quieren algún cambio, algún acuerdo que no los perjudique, van a tener que venir a pedirlo de rodillas, digamos. Porque hoy el diálogo es inexistente con la Central Obrera, según lo que yo pude averiguar. Sí, la CGT plantea lo mismo, que no hay diálogo con el gobierno. Después de haber recorrido 9 meses la Casa Rosada, Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo. Hoy no existe ese teléfono, ese WhatsApp no está funcionando. Santiago Caputo recibió varias veces al titular de la UOCRA en su despacho. También conoce de primera mano a Cristian Jerónimo, y esa relación no está funcionando. Bueno. En la Casa Rosada apuestan a que, como te decía ayer, salga sin cambios. En todo caso, le echarán la culpa, dicen, a los gobernadores que no quieren bajar impuestos, y se tendrán que comer el garrón de que la ciudadanía los putee, que es lo que ellos por lo que venís contando en Que Vuelvan y en tus crónicas de diarias, Fabi, el gobierno está yendo sin certezas, digamos, a la sesión del miércoles. Yo entiendo que ningún gobernador tampoco quiere dar un paso en falso en ese sentido. Ninguno quiere dejar sentada una posición en la previa porque todavía no sabe muy bien para dónde va a ir un poco la negociación. Imagínate quedar... los gobernadores también deben entender que van a quedar marcados en la historia. Depende de lo que hagan con esta reforma, que como ayer nos decía Boyacki, es bisagra, no es sencillamente una flexibilización laboral y ya. Acá hay un antes y un después, por todo lo que plantea, por todos los derechos que afecta el proyecto de reforma laboral que tiene el gobierno. Con lo cual el gobierno está otra vez confiando en que va a imponerse un poco a la fuerza, acelerando en las curvas, más allá de las gestiones que pueda hacer, a una sesión en la que todo parece incierto por ahora. Sí, creo que justamente eso es acelerar en la curva, uno de los conceptos fundamentales, y como sucedió con el tratamiento del presupuesto nacional, llegar a una sesión en aquella oportunidad a diputados en la cual fue rechazado muchas leyes que después pudieron revertir, o la mayoría de ellas, en la Cámara de Senadores. Pero sí, efectivamente, esa es
sangre o el río que recorre hoy el gobierno, en una definición que está saliendo a favor de los sectores más confrontativos y no de Diego Santillo y Patricia Bullrich, que son quienes manejan justamente el diálogo con los gobernadores. Pablo. Bueno, vamos a ver, en este día a día es importante, nos agregás un elemento más, ¿no? Que el gobierno ya está pensando en los escenarios judiciales de una reforma laboral, si se aprueba tal cual el gobierno eventualmente la quiere, con ese hecho donde se refleja que tiene que ver con el decreto 70 de su momento, como bien del apartado laboral, como bien lo planteaste. Hay algo que ayer planteó, otra vez, perdonen que insista con el tema, pero ayer charlamos, creo que fue Carlos Heller el que lo planteó, que dijo, vos escuchás los gobernadores que están tratando de pulsear con el gobierno y no están discutiendo la reforma laboral, están discutiendo los beneficios para su provincia o eventualmente la cuestión fiscal, pero no están poniendo la alarma sobre el impacto que podría tener la claro, reforma. El cuestionamiento no es a la quita de derechos de los trabajadores, ¿no? Eso ya de por sí debería generar un debate, ¿no? Bueno, Fabián, cualquier cosa estamos atentos, por supuesto. Abrazo grande. Y lo de la oficina esta nueva, sí. Luispa, Sí. No sé, cualquier cosa, si me querés leer, yo puse ahí unas cosas en Twitter. Bueno. Cerca de lo que me dijeron de Casa Rosada, ahí tenés información. Muy bien, construimos la columna entre los dos. En un ratito estamos hablando de la oficina de respuesta rápida que da el gobierno para combatir las noticias falsas y las operaciones mediáticas. Ahí estamos viendo, si nos siguen por YouTube, la definición, el primer posteo, oficina de respuesta oficial. Creo que el de Trump se llama oficina de respuesta rápida o algo por el estilo. En un minuto, Luispa nos da detalles sobre esto con los aportes de Fabián. Abrazo grande, Fabián. Abrazo grande. 4:52, pausa. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro de la tarde, 57 minutos. Dame un poquito más de reforma laboral y reuniones, Luispa. Adelántame nada más título. Bueno, vamos a hablar de la reunión entre algunos gobernadores, los gobernadores peronistas en concreto, y la CGT en el marco de lo que será la sesión del próximo miércoles en el Senado de la Nación por el tema reforma laboral. Nos vamos a la provincia de Chubut. Vamos a hablar con el colega Nicolás Palacios, fotoperiodista, está radicado en Cholila. Les venimos comentando que es una zona de mucha preocupación, de mucha alerta respecto del avance del fuego. Nicolás, soy Pablo Caruso en Que Vuelvan las Ideas en AM530, estoy con Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Nicolás, ¿los escuchás? A ver, anda por ahí Nicolás, pero me parece que tenemos mala señal. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Como venía contando Luispa, Cholila es una de esas localidades que está observando el fuego en la puerta, digamos. Sí, ¿no? Cholila y Esquel, dos localidades de Chubut, dos localidades muy importantes de la provincia de Chubut, que están viendo cómo el fuego está cada vez más cerca. Quiero decir con esto, ya no es una situación que ocurre en los bosques, sí, lejos de las grandes concentraciones urbanas, sino que está a las puertas. Y en estos días, fundamentalmente el fin de semana, pero en estas horas también, los fuegos crecieron mucho, los distintos focos fueron creciendo y está a la puerta de entrar a estas dos ciudades. A ver si ahora tenemos mejor suerte. Nicolás, Pablo Caruso te saluda en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola. Hola Nicolás, ahí te escuchamos bien. ¿Cómo andás? Un gusto grande. No, vamos a tener que buscar una alternativa. Uno supone que la señal no es la mejor en el lugar donde está Nicolás, que bueno, está trabajando contra el fuego y registrando también, ¿no? Por supuesto, la situación. De hecho hablamos hace un ratito con él, lo hicieron los compañeros de la producción y él mismo dijo, la situación está muy complicada, tuvo que irse del lugar donde estaba, donde se había quedado para hablar con nosotros precisamente, salir por una de estas situaciones que tiene que ver con el fuego, ¿no? Él nos dará más detalles en cuanto podamos establecer la comunicación. Bueno, a ver, estoy repasando informaciones de prensa local de este último rato. A ver si ahora podemos hablar con él. Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, ahí lo escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ahora te escuchamos bien. Un gusto grande. Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo está la situación? Buenas tardes. Aclarar algo porque escuché ahí medio que se iba la señal y volvía. Yo ahora estoy en Esquel y vivo en Esquel. Estuve en Cholila el otro día que salí al aire y estuve laburando hasta ayer allá en Cholila, pero ya me volví para casa y ahora estoy laburando en un incendio acá en Esquel que se desató hace un ratito, así que me vine
Estoy arriba de un cerro ahora, sí, está complicado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la situación, Esquel? Mirá, se prendió, hay una zona de van a escuchar los aviones pasar porque estoy cerca. Se prendió un barrio que está a las afueras de Esquel, unos pastizales en los fondos de las casas, y nada, está tan seco todo, los suelos, hay mucho combustible seco en el suelo y ardió y enseguida corrió por la ladera de una montaña. Y bueno, nada, la brigada empezaron a trabajar rápido, un par de vecinos autoconvocados que hay con sus camionetas y los tótem. Te escuchamos con mucha dificultad, Nicolás. Antes te escuchábamos bien, ahora con un poco más de dificultad, pero llegamos a entender que la situación se puso medio brava por algunos focos que surgieron ahora en el último rato allí en Esquel. ¿Y qué es lo que se activa cuando aparece un foco nuevo de estas características? ¿Y qué tan cercano de la población? Dijiste que había llegado ya algunos barrios, ¿no? En verdad, no, empezó, ¿se me escuchan ahí? Sí. Ahí sí. Volví, me voy a quedar acá que se me... Dale, buenísimo, gracias. Pasaba el avión y pensaba que iba a tirar agua acá, pero está tirando un poco más allá. La situación es la siguiente, para que se entienda y no desinformar, sembrando pánico tampoco. Bien. Hay un barrio que está a las afueras de Esquel, unos 6 kilómetros, es como una zona rural, pero está muy cerquita del casco de la ciudad. Sí. Se incendió ahí atrás unos pastizales, todavía no se saben los motivos, y eso avanzó rápido por una ladera, dirección a unos barrios de Esquel que están más en la altura y hay pinares cerca. Entonces se actuó inmediatamente porque eso sí podía ser peligroso. Pasó por arriba de unas casas, no cercano a las casas, por arriba, y bueno, las brigadas ya empezaron a trabajar, los bomberos están trabajando y ahora está en una zona que nosotros la llamamos la planicie, es una parte de altura donde hay mucho pastizal seco. Así que está quemando ahí, no hay bosque, que eso es positivo que no haya bosque porque avanza mucho menos. Y bueno, nada, lo están controlando con 3 medios aéreos, o sea, 2 aviones y un helicóptero. Uh-huh. Déjame preguntarte... Esta es la situación. Bien, Nicolás... Esto fue recién, ¿eh? Sí, entiendo. Venimos siguiendo de cerca la situación en Puerto Patriada y en Cholila. ¿Cómo está ahí? Sí. Mirá, lo de Puerto Patriada, yo estuve ya hace bastante allá, no tengo data muy fresca. Sé que hay zonas que ya se enfriaron, que se llama, guardia de ceniza, una vez que pasó el fuego, que no quede nada prendido. Bueno, se estuvo haciendo bastante ese trabajo y no tiene mucho más para quemar donde quemó, o sea, arrasó con todo ahí en la zona de Patriada. El mismo incendio fue el que pasó para Epuyén y a la vez rodeó todo lo que es el Cerro Pirque y ese inició otros focos que son los que estaban cerca de Cholila. Una de las cabezas de los incendios era la que estaba cerca de Cholila. Y el otro que prendió adentro del Parque Nacional, en la zona del Rivadavia, fue el otro foco que también rodeó a Cholila, que después saltó para el Blanco y fue caminando para distintos lugares. De Puerto Patriada la data que tengo es esa, y de Cholila, que estuve hasta ayer, allá estuve varios días trabajando, el fuego avanzó muy rápido, estoy un poco perdido con los días, hoy es jueves, hoy es jueves, ¿no? Sí. El lunes, el domingo y el lunes fueron los peores días, que hubo mucho viento, mucho calor, y arrasó con todo, que bueno, la mayoría de las fotos que circularon esos días fueron tremendas, y el martes llovió, esa lluvia sirvió para aplacar un poquito, el miércoles se hizo trabajo de enfriamiento y se aprovechó, que fue ayer y hoy, se aprovechó mucho a meter maquinaria grande en lugares donde los días anteriores no se podía por el fuego, como venía avanzando, entonces como ventaja trabajar adelante el fuego y no ir atrás del fuego como ante la emergencia, ¿no? Claro. Se pudo trabajar más tranquilo, eso no quiere decir que no siga prendido, que ya se apagó, que ya está todo dado por hecho, no. El tema es que se pudo trabajar más tranquilo y los brigadistas pudieron, hacer guardias más tranqui, de menos número de personas trabajando en terreno, descansar un poco más, porque vienen de día de mucho laburo, ¿viste? Uh-huh. Y Nicolás, ¿cómo está el tema de los recursos, que ha sido un reclamo, por supuesto, de todo este tiempo, en paralelo con el crecimiento de los focos? Sí, mirá, un poco lo que veníamos hablando justo con un colega hace un rato, cuando está esto, cuando tomó dimensión, ¿no?, el incendio a nivel nacional y apareció en los medios y todos los recursos empiezan a aparecer. Ajá. Como siempre, pero siempre tarde, porque nosotros decimos que este incendio no empezó ahora en diciembre, este incendio empezó
en el invierno anterior cuando no cayó nieve acá, cuando se quitó las sequías en la zona, cuando los brigadistas estaban reclamando sueldos dignos, cuando los brigadistas estaban reclamando más personal para... Ahí te escuchamos con alguna dificultad, Nico, de vuelta. Ahí, a ver ahí. De repente no sé si te moviste y se complicó. No, acá sigo en el mismo lugar. Ahí está, ahora está de vuelta, sí. Ahí te escuchamos bien. Lo que les decía era que este incendio no empezó ahora con el fuego y con todo el lío que todos nos enteramos. El fuego empezó mucho antes con la falta de prevención, con los brigadistas, no solo los sueldos, ¿no? Sino también en cuestiones de más personal. Hace años que esto viene bajando, la cantidad de personal trabajando y no subiendo como tendría que ser, ¿viste? Sí. Así que es un problema. Parece, ¿no? Y vos mirás los medios y hay mucha gente laburando, hay 500 personas acá, 250 allá, pero eso es ir atrás de la coneja, como decimos nosotros, ¿viste? Cuando el problema ya está, se fue de las manos. Claro. Y así no hay que actuar, ahí hay algo a rever, ¿viste? Claro. Hay previstas movilizaciones, fue importante la del fin de semana, pero ahora ya estoy perdido yo, si fue la de este fin de semana. Claro, mirá, hay mucho viento, quizás también se va por la... Ahí te escuchamos perfecto, Nicolás. Bueno, y me puse contra el viento para que se Gracias, escuche. Muy amable. El tema es el siguiente, acá se formó acá en la ciudad de Esquel una asamblea de vecinos autoconvocados por los bosques, que ya hace como 4 semanas empezó a organizarse en asambleas y se realizó una marcha multitudinaria. La primera, ya perdí la fecha, como semanas atrás o 4, y después de esa marcha vinieron 3 más, de las cuales cada vez, viste, se va sumando más gente. Un poco el reclamo es ese también, nosotros acá alrededor de la ciudad tenemos un montón de bosque plantado, esto de pinos, ¿no? Y dentro de los pinos hay viviendas, hay barrios enteros, entonces un poco se reclama la prevención, la planificación en caso de incendio, de planes de evacuación, estudios de los suelos, bueno, todo lo que tenemos que tener para vivir tranquilos en una zona donde sabemos que ante este clima, este cambio climático que vivimos, los incendios son cosas cotidianas. Así que el pueblo está organizado, gracias a la presión social. Nosotros logramos digo nosotros porque yo soy vecino de Esquel también, sí, y he participado en las marchas y he estado, logramos en nuestro reclamo que bueno, nada, hay una denuncia en la justicia federal ya de parte de los vecinos de Esquel, hay otra denuncia dentro de parques nacionales de los pobladores de parques, eso llevó a remover la cúpula de parque, a rever, bueno, hay una causa en la justicia ya con eso. Ahora mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque escuchábamos ayer el gobernador Ignacio Torres salió a declarar en una radio muy escuchada de Buenos Aires, y vos lo escuchabas declarar y era un vecino nuestro como hablamos en la asamblea. Vos decías, che, pero pará, acá hay algo que está mal. Hace 10 días atrás el tipo decía que estaba todo controlado, que no se necesitaban donaciones, que las brigadas estaban bien equipadas, y vos lo escuchabas ayer, bueno, incluso esto de culpar al pueblo mapuche, ¿no? Ayer salió a decir, no, el pueblo mapuche cuida la tierra. De golpe y porrazo se hizo compañero de la asamblea este muchacho, no sé qué le pasó. Hablábamos entre vecinos, ¿viste? ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Y nada, es una persona muy hábil para declarar en los medios, para ir atrás de lo que la gente quiere escuchar, de su electorado, ¿no? Porque sabe que la presión social acá, Chubut, es termómetro de muchas cosas. Las cuestiones ambientales nosotros tenemos mucha historia en frenar, en remover gobernadores, todo por cuestiones ambientales, proyectos de ley, la resistencia a la minería a cielo abierto. O sea, hay como una resistencia y mucha organización en Chubut con cuestiones ambientales, ¿viste? Claro, el movimiento No a la Mina es un movimiento histórico del 2013, viene sosteniendo, fue el primer lugar en toda Sudamérica donde se pudo frenar un proyecto minero antes de explotar a gran escala. Estamos hablando de una minera canadiense, en el 2013 fue un hecho histórico y se sigue sosteniendo hoy día esa asamblea. Entonces, sabe que la gente en la calle, y más con cuestiones ambientales, es un termómetro. Entonces, nada, sabemos cómo son la política, cómo son los políticos, y
y cómo se acomodan a eso, ¿no? Entonces, creemos que un poco va por ahí. Estamos charlando con Nicolás Palacios, es colega, fotoperiodista, residente allí en Esquel. Déjame preguntarte algo aún un poco más profundo, por lo menos en la pretensión, después vos dirás si va bien encaminado, porque más allá de las broncas con un gobierno que dice abiertamente que quiere destruir al Estado y todo lo que un Estado debería, entre regulaciones y fondos, cómo debería contemplar y planificar para que por lo menos no genere tanto daño situaciones como esta. Pero más allá de Milei, uno imagina que esto viene de tiempo y aparece la extranjerización de la tierra y la concentración de la tierra. En el grupo de ciudadanos y ciudadanas movilizados alrededor de este tema, ¿cuál es el diagnóstico? Insisto, más allá de Milei. Mirá, acá tendríamos que revisar un poquito la historia e irnos un poquito bastante más atrás, ¿no? Pero, acá desde conocer el genocidio a los pueblos indígenas en la conquista del desierto, ¿no? Entre comillas, de ahí para acá, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la tierra para discutir y para estudiar y para debatir. Acá hay mucha historia viva, muchos desalojos actuales, con el fuego también es una manera de desalojar sectores. Acá vivimos un desalojo muy cercano, que fue hace 2 años, dentro del Parque Nacional, en la comunidad Pailaco. Tuvimos el desalojo de la comunidad Nahuelpan, que fue un hecho histórico en el 37, de los cuales todavía había personas vivas, ¿no? Entonces es una cuestión bastante latente acá, la tenemos, ¿viste? Acá los ciudadanos de Chubut. Ahora, con la extranjerización, ahí abrimos un poquito el abanico, porque también tenemos que discutir las grandes extensiones de tierra que tienen no los extranjeros, sino los nacionales, los argentinos también, que eso no excede. Obviamente que hay leyes que prohíben al extranjero tener tanta tierra. Bueno, nosotros tenemos de vecino a la ciudad, Benetton. Ahí se escucha una sirena porque van a tirar agua. Pero te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, por supuesto, resguardate si necesitas. Sí, no, estoy acá estoy bien. Y tenemos de vecino a Benetton, que acá a 60 kilómetros pasa como la cola de su estancia, que es la estancia Leleque, después tiene la estancia Maitén, son 3 estancias enormes, que tiene más de 900.000 hectáreas, Benetton, dentro de una provincia. Entre Chubut y Río Negro, estaba dando mal el dato. Sí. Es una problemática bastante viva y actual. También... Y hay mucha conciencia sobre eso, eso te pregunto. Okay. Sí, conciencia y son cuestiones que se debaten en las asambleas y todo, pero la extranjerización de la tierra sigue sucediendo. Podemos estar organizados y todo, pero en esas cuestiones te pasan por arriba. Es la realidad. Mirá Lewis, con Lago Escondido, mirá Benetton acá, y sin ir más lejos, hay una comunidad que es la Lof Cayunao, que están defendiendo las nacientes del río Chubut, que ellos también sufrieron una parte de su territorio, se la vendieron, son tierras que no se pueden vender, ¿no? Por cuestiones comunitarias, y sin embargo se las vendió el gobierno de Río Negro a los cataríes. Los cataríes tienen ahí no sé cómo se llama, un coto de caza o no sé qué, y están armando algo así a nivel turístico como para gente de mucha plata, y traer a cazar ciervos en esa zona. Y es la naciente del río que abastece de agua a toda la provincia. Sin el río Chubut no podemos abastecer de agua a Rawson, a Trelew, nosotros no, el río no abastece. Cruza toda la provincia y a Puerto Madryn, termina ahí en el dique Ameguino y de ahí se deriva a las ciudades, a Comodoro, ¿no? Y todo eso. Claro. Así que imagínate la problemática que tenemos acá nosotros y la defensa del territorio con el tema del agua. Bien. Bueno, vuelvo al origen, Nicolás, gracias por el rato. Sí. Recordanos dónde estás y qué es lo que pasó hace poquito ahí en Esquel. Bueno, sí, para aclarar, mirá, estábamos en la ciudad, yo volví de Cholil ayer, estaba juntando material porque estuve laburando con el tema, yo hago fotografía, así que estaba en esa, y nos avisan que se había levantado un incendio en un barrio a las afueras de Esquel, así que ahí llamé a un compa y nos subimos enseguida. Y está bastante controlado, hay mucha gente trabajando, brigada autoconvocado. ¿Vos estás ahí ahora? ¿Estás en el lugar? Sí, estoy acá arriba, justo estoy viendo un autobús, estoy en un valle, en una lomita que vine a buscar señal, pero estoy arriba de la montaña, estoy como en 20 minutos de bajar a Esquel, ponele 25 arriba de Esquel. Bien. Estamos rodeados de montaña, Esquel está sobre un valle.
Nicolás, gracias por el testimonio muy valioso, por la reflexión en medio de la situación. Sí, disculpen la desprolijidad bueno, pero por la señal, por quizás no tener algo más o menos armado, pero bueno, se dio así ante esto, atrás del fuego, andamos corriendo estos días. Al contrario, lo valoramos mucho. Un gran abrazo. Dale, les dejo así, bueno, un saludo a todos, gracias por el llamado, y en redes sociales estoy como @nicolaspalacios.ph por si quieren ver algo de material que ahí voy subiendo. Y bueno, después en algunos medios van a ver fotos también. Por supuesto, ahora nos metemos y las compartimos también. Dale, un abrazo y bueno, a disposición, cuando quiera estamos charlando. Gracias, Nicolás, gran abrazo. Nicolás Palacios, colega, fotoperiodista, bueno, estaba ahí en medio de una situación que se desató hace poquito ahí en Esquel. Había estado en Cholila, en realidad habíamos pautado la nota para que nos cuente cómo estaba Cholila, pero bueno, surgió esta situación y con mucho compromiso también, ¿no? Y vocación, buscó un lugar de señal para contarnos un poco cómo estaba la cosa. 5:16. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. A las madres, las abrazamos entre todas y todos.
No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...5:24 de la tarde, por supuesto que sí, Néstor querido. Esto se puede comer, entonces. Lo podés hacer a continuación. Enseguida hablamos de la Oficina de Respuesta Rápida del Gobierno. No rápida, sino oficial. Promete ser rápida. También. Pero dice rápido, ¿no? No, dice oficial. Respuesta rápida, ¿no? El título formal es Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Pensé, claro, rápido creo que era el de Trump. Ahí mi equivocación. Pero hasta ahora viene siendo rápida, ahora lo charlamos. Llegó el momento dulce del programa, por eso lo verán a Néstor Restivo mucho más activo que hasta acá en Que Vuelvan las Ideas. El azúcar levanta, ¿viste? Sí, un shock de azúcar, te tenés que dar muy bien. Presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram, @la_dominga73. Son los alfajores que traen imágenes impresas y en homenaje a figuras populares, no solo del peronismo, y produce además otras delicias reposteras que hemos probado, ¿no? Como por ejemplo un pan dulce, ¿no comimos de La Dominga? Si no me equivoco, sí. No estoy seguro. Sí. Néstor, corregime. No me acuerdo si no hubo estaba, pan dulce. Entonces no estaba. Hubo pan dulce, sí, de otros amigos que suelen mandar cosas, pero de La Dominga me parece que Charlie Escalante, quien les habla, estamos completamente seguros. Entonces, no, sí. O sea, ya me acordé. Revisó en la memoria del paladar y encontró.
Bueno, ¿a quién tenés, Néstor? Tengo en primer plano a Perón y Evita, en los 40. Atrás hay una funcionario, pareciera que puede estar el tío Cámpora. Bueno. No sé si está John William Cook, no sé. Hay otros personajes del primer peronismo, digamos. Muy bien. Lo tengo... Para ratificar, ahí está, Perón y Evita, para ratificar que no se trata solamente de personajes peronistas, sino populares en general. Aquí lo tengo a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, además, con la camiseta celeste o azul del Mundial 86, ni más ni menos, esa que utilizó, por ejemplo, en el partido frente a Inglaterra. Claro. En el 2-1 de Argentina frente a Inglaterra. Escuché una anécdota del Checho Batista sobre el segundo gol de Maradona a los ingleses. Ahora se las voy a compartir. Sí, la del gol del siglo. Ahora se las voy a compartir. ¿A quién te tocó, Luis Pablo Gininger? Siempre me interesa a quién le toca en la repartija a Luispa. Salí beneficiado, me tocó también el general, igual Muy que a bien. Néstor. Mirá, linda foto del general sonriente. Con dientes, ¿no? Sonriendo con dientes. Sí, claro. ¿Por qué? Siempre ¿Cómo le con toca, dientes? ¿no? Tenía Perón. diente como cualquier persona. Siempre le toca Perón a Luispa. Sí. Yo creo que hay algo ahí, Me toca. Hay vínculos que se van acercando. Es verdad, es un Muy bien. joven general Perón. Mirá. Muy bien. Bueno, Néstor, ya está, hemos cumplido. Gracias. Ya podemos. @la_bajo_dominga73. No se pierdan estas delicias populares. Escucharon, no sé si lo vieron, el Checho Batista da una... que además es abuelo de un pibito de GEPS, de Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, y a veces compartimos tribuna. Mirá. Porque su nieto es una, creo que es 2016. El mío 2015, entonces entre que sale uno y ahí anda el Checho Batista. ¿Y cholulea Caruso? Seré curioso. No, pero qué sé Pero yo. estamos a 5 minutos. Estamos a 5 minutos. No, la verdad que no me sale eso. ¿No hubo foto todavía? ¿No hubo selfie? No hubo foto. Bueno. No hubo foto. Bueno, no está mal tampoco. Un día Emma se sentó al lado. Y yo le digo, Emma está sentada al lado de un campeón del mundo de Maradona de México. Y Emma levantó la vista de su libro, miró al costado, me la imagino inmediatamente perfecto. volvió a bajar la vista sobre su libro y siguió para adelante. Cuenta el Checho Batista, y yo le juro que no lo había visto nunca. Además miró para el costado y vio un señor grande. No, tipo grande, barbudo. Esperaba ver un jugador de fútbol. Claro. ¿No? Tipo grande, barbudo, gigante el Checho, enorme. No era independiente, claro. ¿Se acuerdan que lo dibujaba como una momia? En página. Sí, claro. Sí, no lo recordaba. No lo recordaba, sí. Bueno, para mí un gran mundial de de Checho Batista, el 86. Pero bueno. En las contratapas de página. Bueno, más allá de todas estas cosas, Checho Batista dice: yo fui parte fundamental de la jugada del gol. Entonces el colega le pregunta: ¿por qué? ¿Quién le da la pelota a Maradona? Enrique, le dice que lo sabemos, ¿no? Claro. Enrique, siempre se dice Enrique, dice el pase que le dio a Diego para que haga ese gol. Todo gracias a Enrique. ¿Y quién se la da a Enrique? Dice el Checho Batista. José Luis Cuchufo, que en paz descanse. José Luis Cuchufo le da. ¿Y quién se la da a Cuchufo? Dice, no se la di exactamente yo. La tenía el 4 inglés. Fuimos a disputar la pelota con el 4 inglés. Y le di una murra. Le di un patadón. Que el árbitro lo tenía al lado, yo acá lo cobra, le dio un patadón y la pelota sale hacia Cuchufo. Cuchufo se la da a Enrique a Maradona. Y bueno, tiene razón, entonces en el origen... hay mérito. Sí. Si había VAR, no había gol a los ingleses, digamos. Bueno, si había VAR no había otro gol tampoco. Bueno, por supuesto, tenés razón. Pero mirá, Víctor Hugo, qué grande. Pero vos sabés, fui a ver la jugada y igual es cierto. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Te puedo nombrar ya 10 jugadas con VAR. Pero los ingleses hubieran tenido más elementos para decir que ahí pasó algo raro. Puede ser. Que es el sentido del VAR, en algún punto también. La murra que le da Batista, creo que del 4 al 4 inglés, que levanta la mano y dice, pará, cobrá. Y el tipo estaba al lado y lo ve, está mirando la jugada. No sé, véanla, es extraordinaria. Seguro Vicente Castro la está buscando, pero es una cortita del Checho maravillosa. Bueno, hablando de Víctor Hugo Morales, quiero agradecer 2 libros. Uno de Editorial Sudamericana, efectivamente escrito por Víctor Hugo Morales, un ciudadano común en la dictadura. No lo he leído y ahora lo tengo en mis manos y por supuesto lo vamos a leer. Y que lo voy a empezar a leer hoy mismo, que amerita nota. China, muralla contra la pobreza, y si prestan atención, compromiso, organización y patriotismo, por Gustavo NG y el señor Néstor Restivo.
de Editorial Corregidor, que entiendo es una reedición que ya se puede conseguir, ¿no? Porque habíamos hecho un trabajo que se publicó en España, edición popular de Madrid, pero nunca lo mandaban a la Argentina. Entonces llegamos, eso fue 2024, y llegamos a un acuerdo con Corregidor para que comprara los derechos y los distribuyera en la Argentina, porque la idea de nuestra investigación sobre cómo China combatió la pobreza es para que le sirva a la Argentina. Digamos, queremos que este libro circule en la dirigencia, en la militancia, para que tener herramientas de cómo alguna vez se podría trabajar contra la pobreza, salvando las distancias de un sistema político como el chino del nuestro, pero hay cosas que se podrían aprender. Así que estamos muy contentos de que Corregidor empezó a distribuirlo en este mes de febrero. Lo presentamos en diciembre, con Fortunato Malimachi, que hizo el prólogo, pero recién en este verano empezó a difundirse. La macana es que mandaron un solo libro a la Argentina, ¿no? Eso es un... No, mandaron mucho a las librerías, ya está. ¿Hay más de uno? No, pueden ir a las librerías, ya está, por eso estamos haciendo prensa al libro, para que los interesados puedan comprarlo en librerías. No te preocupes, lo termino rápido y te lo presto. Por favor. Le pongo el nombre mío, ¿viste? Como corresponde. Ustedes saben que a los autores nos tiran algunos poquitos ejemplares. Bueno, lo vamos a hacer circular. Además, lo vamos a leer con mucho interés. ¿Cuándo publicaron en España? 2024. No, ese ahora. Ese. Está bien, pero igual, cada vez tiene más interés, ¿no? Publicaciones de estas características. ¿Por qué número de plan quinquenal va a China? Uy, el número me mataste. Más o menos. Y porque empezó con el propio Mao en el 41, bueno, después del 41, después de la revolución, así que si estamos en casi 70 años, son como 20 y pico. Sí, no me acuerdo el número exacto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hablando de planificación y organización. Bueno, China, Muralla contra la Pobreza, de Gustavo N.G. y Néstor Restivo, también lo recomendamos. Es el momento China. Este es un momento, tiene que quedar, ¿no? Para Néstor, muy bien. El momento oriental. Luispa, ¿de qué se trata esta oficina de respuesta? ¿Cómo era? Sí, una de las noticias del día, sin duda, ¿no? Gran impacto. Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Ahí ya hay un problema, ¿no? Es medio cacofónico. Sí, es Oficina de Respuesta Oficial. Ya está mal pensado, pero está bien. Es la Aurora, ¿no? Bueno. Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Te voy a decir cómo me enteré. De repente revisando el Twitter, veo un posteo de Luis Caputo, del ministro de Economía, Luis Caputo, que compartía esto. Y dije, ¿qué está compartiendo? Miré, hice doble clic a ver de qué se trataba. Y bueno, efectivamente, el gobierno nacional lanza esta nueva cuenta. Es una cuenta que forma parte de lo que el gobierno considera la batalla cultural contra la izquierda y el comunismo internacional, que como todos sabemos aquí en la Argentina está encarnado por Mario O'Donnell. Bueno, pónganle ustedes el nombre que quieran, ¿no? Una cosa medio insólita. Esta cuenta va a formar parte de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de, sí señor, nuevamente, Juan Pablo Carreira, que es conocido en las plataformas virtuales con un seudónimo. John Doe. Claro, Juan Doe. Sí. Es el seudónimo de este personaje, que responde ni más ni menos que a Santiago Caputo. Es parte de esa artillería. Según ellos mismos dicen, o así se presentan, el objetivo es, voy a leer textual, desmentir activamente las fake news, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y de las castas políticas. Es decir, van a salir a contestar todo lo que les parezca que es necesario contestar. Uno podría decir, siendo bueno, a primera vista, digamos, como primer reacción, bueno, no está mal, no estamos a favor de la fake news, sí, que en las redes sociales además pululan y hacen mucho daño. Bueno, si hay fake news, está bueno que alguien vaya o que salga a contestarla con datos, con información chequeada. Bueno, esto no es así como ustedes dicen, sino que es de esta otra manera. El problema es que lo que están haciendo, porque ya esta red está funcionando, ya está activa, es contestar fake news con fake news. Claro. Y si esta va a ser la metodología, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Decía Fabián... Sería un problema si efectivamente responde con fake news o eventualmente, porque puede utilizarse para dos cosas, o para clarificar alcances de una política pública,
o la gestación de una política pública o eventualmente para desmentir distintos tipos de operaciones. Sí, ahora te cito un Pero ejemplo. si no hay argumentos, si, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el...? Primero quería citarte a Fabián Wallman en honor a que él mismo Sí. pidió que lo mencionemos. Decía Fabián, contestándole a esta oficina, no les va a alcanzar las horas del día para responder en función a los objetivos planteados. Van a tener que pagar horas extras y el déficit cero correrá peligro. Esto decía Fabián. El caso que te quería mencionar, que es uno de los primeros que salió a contestar hoy esta cuenta, repito, la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, es a un posteo de Vanina Biasi. Vanina Biasi, además muy perseguida por este gobierno, acusada falsamente de comentarios antisemitas, todo por cuestionar los ataques, el genocidio que está llevando adelante Israel en Gaza. Bueno, esto para el gobierno es sinónimo de antisemitismo, es una barbaridad. Ella publica sanciones y suspensiones en el Garrahan. El gobierno fue derrotado con la lucha y ahora arremete con eso. A bancarlo fuerte, fuera las manos de Milei, de las y los que cuidan a nuestros chicos. ¿Qué dice la cuenta oficial? Pero miren la pavada, ¿no? No se sanciona a quienes cuidan chicos. Se sanciona a gremialistas que 31 de octubre de 2025 tomaron ilegalmente oficinas de la Dirección Médica de Garrahan. Bueno, hace como una respuesta formal, cuando está claro que el comentario de Vanina Biasi además es un comentario meramente político, claro. ¿no? Claro, distinto es desmentir una cifra que sea incorrecta. Exacto, este es el tono. Es una opinión en todo caso. Efectivamente, este es el tono de la cuenta. Le sumo otra que además cosa. Intenta copiar cierto lenguaje de la inteligencia artificial. ¿Vieron cuando uno googlea alguna cosa y la primera respuesta es de inteligencia artificial? Bueno, juega con ese tipo de lenguaje. ¿Juega con ese tipo de lenguaje o utilizan esa herramienta para No, porque por lo menos parecería, todo esto hay que comprobarlo, ¿no? Parecería que no se trata de una respuesta automática o de un bot, sino que hay alguien detrás operándolo. Uno de los comentarios comienza con burda operación. Puede ser también una fórmula que tenga el bot incorporado, por supuesto que sí, pero me parecería que no. En principio parecería. En breve, un aporte para lo que, por lo menos en mi consideración, está de fondo aquí. Pero eso que lee Luispa, que creo que es el primer posteo, dice: falso, burda operación, la nota de Clarín contradice su propio título, no hay ninguna demora, el programa Volver al Trabajo tiene vigencia, bueno, habla de un programa social, etcétera. Y Bernardo Martín Vázquez, el autor de esa nota de Clarín, dice: ratifico mi nota, o sea, toma lo que dice la Oficina de Respuesta Oficial y contesta: ratifico mi nota, la demora fue confirmada por fuentes del Ministerio consultadas por Clarín, las transferencias se hicieron por 72.000 millones de pesos, son reales, puede chequearse en la página del presupuesto abierto, la información de Clarín firmada por mí es real. Bueno, entonces ya hay una discusión. Claro, en realidad lo que celebra la cuenta oficial, sí, es que Clarín haya borrado la nota. Sí. Porque las dos cosas pueden ser ciertas: que la información sea ratificada por el periodista como buena, y que independientemente de eso, Clarín haya decidido bajarla, ¿no? Encima, claro. Para llevarse bien con el gobierno. Como Spider-Man, es el meme de Spider-Man. Claro. Pero más allá de eso, a mí me parece lógico y hasta positivo que un gobierno pretenda tener distintos canales de comunicación donde quiere brindar información fidedigna respecto de cosas que se digan en medios que le juegan en contra o que operan o que no ejercen el periodismo como corresponde, ¿no? Claro, por supuesto. Esto me parece que está bien. Lo que me parece que es un horror es que se la den a una banda de violentos que vienen haciendo fascismo en redes sociales, persiguiendo gente, entre muchas otras cosas, desde que comenzó el propio gobierno. Y que ese tipo de violencia y ese tipo de persecución fue una manera de ganar capital político en este contexto mundial de discusión pública. Esto es lo que me parece mal. Y que además por el personaje a quien se lo entregan, ¿no? A Carreira. Y que han sido una usina ellos mismos de fake news. Ese es por supuesto. Además, esto es lo que me parece que es un problema serio. Vamos a ver cómo funciona, porque gobierno de todo pelaje han tenido herramientas de estas características. Sin ir más lejos, 678 fue una herramienta del gobierno kirchnerista durante la televisión, durante su gobierno en la televisión pública. No quiero abrir
un debate que para mí está saldado. Para mí era muy positivo la existencia de 678 en ese contexto, dando esa pelea, etcétera, etcétera. Después podemos discutir cualquier otra cosa, pero había argumentos, había posiciones, había gente que debatía y lo hacía con respeto, no como lo que iba contestando, no como las operaciones que iba contestando. Chávez tenía sus, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí, Aló Presidente. Aló Presidente. Enlace Ciudadano tenía Correa. Lo tenía en un programa de radio. Mujica también lo hacía. López Obrador en México. Sí. López Obrador lo hacía. Lo tenía Franklin Delano Roosevelt al lado de una chimenea hablando todos los días de la guerra mundial. O sea, todos los gobiernos tienen un canal de información, ¿no? Yo coincido totalmente con vos, que claro, que justamente lo organizan y lo generan y lo producen gente capacitada en desinformar y en generar fake news, además de la violencia y el fascismo que tiene el discurso de ellos, ¿no? Son los mismos que llevan adelante otra cuenta que de la cual ya hemos hablado en su momento, que es la oficina del presidente de la República Argentina, que es la no oficina. Sí. Hay una cuenta que se llama Oficina del Presidente y supuestamente informa cosas oficiales, que es una cuenta manejada por este mismo grupo de fascinerosos o fascistas, como acaba de decir Pablo. Veremos cuánto dura, ¿no? Yo creo que va a haber una espuma y después como el 6, ¿cómo era el 678 de Adorni, se acuerdan? Sí. No sin antes mencionar, ya vamos a saludar a Juan Carlos Junio para el cafecito, que Carreira junto con Cerimedo son fundadores de La Derecha Diario. Además, con todas las prácticas que efectivamente llevan adelante, es uno de los que más ha utilizado Carreira la frase que instaló todo ese grupo, que es no odiamos lo suficiente a los periodistas, que siempre decimos, por supuesto que si uno entiende a los periodistas o a la prensa como garantía del derecho a la libertad de opinión, el derecho a la información, eso está bien, pero lo preocupante es no odiamos lo suficiente, que un gobierno arranque una consigna o una mirada con la frase no odiamos lo suficiente a quien fuere, digamos, ¿no? Sí, pero sobre todo de los periodistas, ¿no? Me parece que no es lo mismo a quien fuere. No, está bien, pero un poco más. No odiamos lo suficiente a los sindicales. El problema es el odio, la construcción desde el odio, pero está bien. Por eso decía el derecho a la comunicación en la representación, no de nosotros en términos corporativos ni personales, sino en términos de función social. 5:42. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Tarde de tormenta, no tan caluroso como en estos días. ¿Qué tomás hoy? ¿Qué tomo? Y tomaría algo fresco, tomaría, mirá, no lo pensé mucho, me estoy sentando en el bar, pero tomaría una Aperol o un gin tonic. Bueno. Una cosa de ese tipo. Campari también, pero bueno, me inclino por el Aperol o un gin, voy a decidir a último momento. También a veces me voy por un Negroni, que es un poco distinto, por color rojo-negro, qué sé yo, pero sí, bueno. Aperol o gin. Viene frío ese, ¿no? Ojo que está a la moda todo esto, ¿eh? Sí, está de moda, ¿no? Sí. Ese rojo y negro viene frío, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Por eso, son todas de verano, Una combinación. Bueno, a ver, Juan Carlos, arrancamos el programa diciendo hay mucho tema para conversar. Recién nosotros mismos nos enganchamos con lo que creo que es una provocación más del gobierno, de la Oficina de Respuesta Oficial. Varios otros temas del día, el momento de las conversaciones del gobierno con algunos gobernadores amigables, las organizaciones sindicales tratando de encontrar una manera para hacerle frente a la reforma, pero arrancamos el programa diciendo, quizá lo más importante que ha ocurrido en estas horas son la ratificación de acuerdos con Estados Unidos. Uno del acuerdo marco de noviembre, había sido del año pasado. El acuerdo marco de inversiones y comercio. Y el otro acuerdo firmado ayer por el tema de minerales críticos, tierras raras y demás. Y decíamos, ahí hay algo muy poco debatido, poco discutido, que creemos debería pasar por un debate mucho más amplio de distintas fuerzas políticas de la sociedad argentina, pero que determina un modelo de desarrollo para la Argentina. A ver si coincidís con esto. Coincido plenamente. La verdad, lo estuve leyendo un poco hace un rato, ¿no? Y recordaba la trascendencia histórica que tuvo la firma del Roca Runciman
bueno, estamos por cerca de un siglo de aquel evento que se transformó en un símbolo de la claudicación, yo diría neocolonial, de la subordinación a un imperio político comercial en aquel entonces, quedó para siempre. Pero yo no sé si esto no es una cosa mucho peor, porque si uno repara en lo que esta gente está firmando, es una situación ya no es un tema de impedimento de desarrollo autónomo. Uh-huh. Es una concesión de todo tipo de ventajas para que se destruya, para que venga de todo, con todo tipo de facilidades, de una enorme potencia económica, además de política, y de política y de cultural, una enorme potencia económica que quiere decir que tiene empresas y productos de todo tipo, de toda calidad, de diversos precios, de diversos envases, que van a terminar de destruir, o sea, están rediseñando con este pacto definitivamente las relaciones comerciales con Estados Unidos. Le pusieron una suerte de conceptualidad ideológica, ¿no? Que pasa el acuerdo por un concepto de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos. La economía norteamericana y la nuestra ya sabemos que no son complementarias, muy por el contrario. Ellos hacen lo mismo que nosotros, producen lo mismo que nosotros, más allá que nosotros pequeñitos y ellos son una gran potencia. Por lo tanto, el comercio, somos incompatibles en una palabra. Una apertura como esta, incluso hacen una apertura al ganado bovino, a las aves de corral en el periodo de un año, eliminan todo tipo de barreras para la venida de lácteos, de quesos, en fin, ni que hablar todo lo que tiene que ver con los temas de patente, que es un tema viejísimo, que siempre acá, más que nada la industria farmacéutica se ha resistido. En fin, y después una reducción generalizada de aranceles, más que nada para todo el tema minero, que es lo más crítico, ¿no? Porque yo me fui sin querer para otro lado, pero lo más crítico desde el punto de vista económico y estratégico es lo minero, y todas sus inversiones tendrán acceso preferencial. En realidad, con el RIGI ya la tenían. No sé, esto que quiere decir acceso preferencial, es ya un allanamiento liso y llano a ser una suerte de dependencia colonial de Estados Unidos. Por lo tanto, en fin, creo que es de una gravedad enorme, que debiera generar seguramente debates y bueno, después hay cosas del medio ambiente, subsidios, lo que le llaman oportunidades comerciales, en fin, es realmente creo que es de una gravedad para el presente y el futuro del país, ya no solo para la industria, ¿no? Uh-huh. Que es donde ponemos el acento, sino también incluso para la actividad agrícola, ni que hablar para la actividad minera, ¿no? Vamos a hacer una dependencia a Estados Unidos directamente, y este canciller Kirchner inventado va a pasar a la historia. Lo que pasa que en el de Roca Runciman existía Runciman. Acá ni siquiera hay un Runciman. Solamente está Kirchner sonriente con unos tipos al lado firmándole todo. Estaba pensando que tiene poca centralidad en la discusión también, Juan Carlos, ¿no? Es decir, tampoco hay capacidad de la oposición para instalar un debate sobre esto. Va a la cola de tantas otras preocupaciones. Bueno, lo central ahora es la reforma laboral, pero en otro momento no hubiera generado quizá otra demanda de debate y de discusión. Sí, efectivamente forma parte de la situación, yo diría, de debilidad de política de la oposición, de su falta de articulación política, de su falta de programa, y yo diría que no hemos logrado, en fin, articular
una épica opositora a un gobierno tan que genera una entrega de la soberanía nacional tan grande como esta. Así que efectivamente esa es la otra cara de esta moneda, o quizá la cara principal, por esa imposibilidad de reacción, por esa falta de voluntad de reacciones que quizá se atreven a firmar un verdadero estatuto colonial, ¿no? Así que, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que habría que, por todos los medios, tratar de que se genere algún nivel de debate para que por lo menos la sociedad, el pueblo, sea consciente de lo que es hacer todo esto. Yo creo que todavía, como no hay debate y prácticamente no hay información, porque eso es la otra cosa que ellos hacen, firman en la metrópoli ultramarina y se acabó. Y nadie sabe nada, el Congreso no trata nada. Es cierto lo que decís, no hay un documento en concreto para revisar, porque aquel acuerdo marco en su momento tenía a debatir algunas cosas, ¿no? Era efectivamente eso. Ahora, el detalle fino, las medidas específicas no estaban. Ahora tampoco parecen estar. O no sé, Néstor, si... No están. Yo no sé si esto no está, si Néstor o no dice se no se conocen en todo caso. No se conoce, claro, pero todo forma parte de falta de funcionamiento del sistema democrático. Un pacto de este tipo debiera ser previamente discutido en el Parlamento Nacional, sometido a un debate en el Parlamento, o sea que las instituciones democráticas no existen y las fuerzas políticas, por lo menos todo lo que tiene que ver con el oficialismo, se allana a ese recorte totalmente antidemocrático, o sea, el republicanismo de la derecha está desaparecido. Francamente, han abandonado y se han allanado a una conducta totalmente discrecional y antidemocrática de la ultraderecha que impone su hegemonía, y como la oposición todavía no tiene la fuerza suficiente, se sientan en un escritorio en Nueva York o en Washington o en Wall Street y firman una cosa de una trascendencia fenomenal. También creo que hay que plantear el reproche a las organizaciones empresarias, las más representativas, que están en silencio, se callan la boca, ¿no es cierto? Creo que esa es otra cuestión que también aporta, porque acá hay un daño enorme al aparato productivo nacional, insisto, no solo a la industria nacional, a todo el aparato productivo. Yo corrijo algo nada más, porque en el comunicado de la oficina del presidente, el comunicado oficial, dice que va a ser remitido el acuerdo al Congreso, es decir, que va a haber un tratamiento en el Congreso, y es más, hace un señalamiento sobre lo que manda la Constitución. Va a ser un momento interesante, ¿no? Vamos a ver cuánta centralidad se le da. Si lo remiten al Congreso es otra cosa, efectivamente. Por ahora lo firmaron. El acuerdo, te leo el último párrafo del comunicado que usó el gobierno para contar esto formalmente. Dice, el acuerdo va a ser remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes. Sí, está claro. Sí, lo mandan al Congreso, Sí, bueno, espero que se genere un debate, que es lo que acabo de decir enfáticamente, que me parece que eso es lo que posibilita que el pueblo, la sociedad se entere y que haya la oposición que tiene que haber a una entrega como esta, ¿no? Es una entrega histórica, no es un convenio más, es una entrega histórica. Y de carácter estratégico y de carácter integral, insisto, estratégico porque está en todo el tema de la minería, e integral porque abarca todos los otros temas de la economía nacional. Juan Carlos, abrazo grande, la seguimos el martes. Chao. Hasta luego, Juan Carlos Juño, el cafecito. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga.
Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, soy Carolina Guevara, soy actriz y las quería invitar a las funciones de Carnada, la última obra de Susana Torres Molina, que reestrenamos el próximo domingo 8 de febrero en el Portón de Sánchez, con dirección de Cintia Miraglia y las actuaciones de Ingrid Pellicori, Anaí Gada y yo. Carnada narra el encuentro feroz entre tres mujeres, donde se aborda la negación, la complicidad que conlleva esa negación en relación a un victimario, la búsqueda de justicia, la necesidad de reparación en un cruce entre lo real y lo fantástico. Estaremos solo los domingos de febrero y marzo a las 20 horas en el Portón de Sánchez. Esto es Sánchez de Bustamante 1034. Las entradas las podés comprar por alternativa teatral y si lo haces antes del 8 de febrero tenés un 50% de descuento. Imperdible. Te esperamos, son solo 8 funciones. Nos vemos en el teatro. Nos estamos yendo, pero quedan unos minutos que queremos utilizar para homenajear a Luana Berkins. Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de esta activista luchadora por los derechos de la diversidad. Y así cerramos el Que Vuelvan de hoy, con este homenaje a Luana Berkins, y mañana a las 4 la seguimos. Para